¿Crees que conoces a las personas que te rodean? ¿Crees que puedes identificar cuando alguien es tóxico, cuando una energía es pesada y cuando un comportamiento cruza la línea de lo aceptable? Pero, ¿y si te dijera que los verdaderos peligros no son evidentes? Que las personas más destructivas suelen ser encantadoras, amables e incluso familiares. Y que, mientras intentas protegerte de los villanos visibles, estás abriendo las puertas de tu mente a algo infinitamente más peligroso, el inconsciente de los demás, invadiendo el tuyo. Carl Gustav Jung dedicó su vida a estudiar estas dinámicas ocultas. En su obra, El yo y el inconsciente, revela que la mayor parte de lo que realmente nos gobierna no está bajo nuestro control consciente. Esto no solo se aplica a ti, se aplica a todos. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Porque cuando alguien es ciego a su propia oscuridad, esa sombra busca un huésped, y a menudo ese huésped eres tú. Quizás nunca te hayas detenido a pensar en esto, pero hazlo ahora. ¿Cuántas veces te has sentido emocionalmente agotado después de hablar con alguien? ¿Cuántas veces te han culpado por algo que no hiciste, o te han tratado como el salvador de una tragedia que ni siquiera era tuya? Jung llamó a esto proyección, un mecanismo inconsciente en el que la otra persona te proyecta lo que se niega a ver en sí mismo. Desde ese momento, dejas de ser una persona y te conviertes en un símbolo, un espejo, un enemigo imaginario, un héroe idealizado. Y todas estas imágenes tienen algo en común. Ninguna de ellas eres tú, pero lo más aterrador es que, a menudo, ni siquiera te das cuenta de que estás en este juego. Piensas que estás ayudando, que eres empático, que eres maduro. Mientras tanto, te estás hundiendo en un terreno psicológico que no es tuyo, tratando de resolver conflictos que no te corresponden y siendo manipulado por dinámicas que no creaste, pero que ahora te controlan. Y no se trata solo de personas malintencionadas. Jung dejó claro, los mayores peligros no provienen de pervertidos conscientes, sino de inconscientes no integrados. Son aquellos que viven alienados de su propia psique, dominados por máscaras, traumas, complejos y deseos reprimidos. No son malvados, son peligrosos, y este peligro es silencioso. No entra por la puerta principal, se infiltra poco a poco día tras día, mediante pequeños comentarios, acusaciones veladas y silencios cargados, hasta que comienzas a dudar de ti mismo. Cuando pierdes contacto con tu propia realidad psíquica, te conviertes en parte de su sombra. Quizás estés viviendo esto justo ahora, en una relación, en una amistad, en el trabajo, incluso dentro de tu propia familia. Y quizá te estés culpando, intentando entender qué falla en ti. La respuesta es nada. Pero hay algo profundamente erróneo en la forma en que te están utilizando como recipiente del inconsciente de otra persona. En este video expondremos, uno a uno, los 6 tipos de personas que Jung identificaría como emocionalmente peligrosas. Estos tipos no actúan con malicia deliberada, sino impulsados por fuerzas internas que ellos mismos no comprenden, y esa es la causa de su destructividad. Utilizaremos las palabras de Jung, sus conceptos y advertencias, directamente de sus obras como Ion, el yo y el inconsciente, y arquetipos e inconsciente colectivo, para mostrarte cómo reconocer estos perfiles. Pero más allá de eso, abriremos tus ojos a la posibilidad de que, quizás, solo quizás, uno o más de estos perfiles estén presentes también en ti. ¿Estás listo? Entonces respira hondo y sigue adelante. Pero ten cuidado, después de escuchar esto, ya no podrás mirar a las personas, ni siquiera a ti mismo, de la misma forma. Imagina vivir con alguien que te culpa de todo lo que siente, que convierte tu presencia en un detonante, que te hace sentir responsable de emociones que nunca causaste. Al principio, parecen frágiles, sensibles y profundos, pero con el tiempo te das cuenta de que te están arrastrando a un campo de batalla que no es el tuyo y en el que ya partes con desventaja. Este es el manipulador inconsciente, alguien que no es consciente de sus propias heridas, pero que las proyecta en otros como mecanismo de supervivencia psíquica. Jung dijo, lo que no afrontamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino, y a menudo,
Ese destino tiene nombre, rostro y comparte contigo la misma mesa. El manipulador inconsciente es alguien dominado por contenido reprimido, traumas no integrados, fragmentos emocionales no procesados. En lugar de voltear hacia sí mismos, te señalan a ti y te convierten en un lienzo para sus conflictos internos. Este tipo de persona vive en un estado de proyección crónica. Según Jung, proyectar es una función inevitable de la psique, pero si no se reconoce, se vuelve destructiva. En el libro El yo y el inconsciente, afirma que la proyección provoca una especie de ceguera psíquica, una prisión donde el otro deja de ser visto como realmente es y se convierte en un símbolo de lo que está oculto en nosotros. Esto es precisamente lo que hace el manipulador inconsciente. No te ven, ven una parte perdida de sí mismos y reaccionan a eso como si fuera real. Estas personas suelen ponerse en el papel de víctimas. Todo lo que sucede es culpa de otro, nunca de ellos. Cuando sienten ira, es porque tú la provocaste. Cuando están tristes, es porque tú los decepcionaste. Cuando se sienten inferiores, es porque tú crees que eres superior. Esta distorsión es tan sutil que empiezas a cuestionarte a ti mismo. ¿Realmente fui insensible? ¿Dije algo mal? ¿Soy tóxico? Y así, la manipulación ocurre sin que se escuche un grito, sin que se formule una petición directa. Todo es emocional, inconsciente y absolutamente efectivo. Peor aún, a menudo estas personas son encantadoras, tienen carisma, sensibilidad y un aura de intensidad emocional. Esto crea una trampa porque piensas que puedes ayudarlos, sanarlos, comprenderlos mejor que los demás. Pero lo que en realidad haces es sacrificar tu salud psíquica, tratando de rescatar a alguien que se niega a mirarse a sí mismo. Y cuanto más lo intentas, más te hundes. Jung nos advierte que estos patrones de proyección son especialmente peligrosos porque nos colocan en un papel simbólico: salvador, enemigo, traidor, padre, madre, cualquier cosa menos lo que realmente somos. Vivir en un vínculo simbólico es vivir en una ilusión. Dejas de ser visto como un sujeto y eres tratado como un reflejo distorsionado del inconsciente del otro. La única manera de protegerte de un manipulador inconsciente es desarrollar conciencia. Reconoce los patrones. Corta los hilos invisibles que te conectan a la narrativa emocional de esa persona. Más importante aún, pregúntate constantemente si lo que sientes es tuyo o si ha sido inducido. Porque el manipulador inconsciente no invade tu vida violentamente. Entra a través de la brecha de tu empatía. Una vez que reconozcas este patrón, el siguiente paso es entender cómo se disfraza aún más profundamente con la máscara de la persona. La persona que no solo proyecta, sino que actúa, vive para parecer algo que no es. En la próxima sección, exploraremos al portador de la persona y cómo esto representa uno de los mayores riesgos psicológicos señalados por Jung. Porque mientras el manipulador inconsciente proyecta sus conflictos sobre ti, el portador de la persona puede arrastrarte a un mundo donde incluso tú olvidas quién eres realmente. Si este contenido te resulta interesante, haz clic en el botón de suscribirte y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. No todo el peligro psicológico proviene de comportamientos extremos. A veces surge de aquello que parece demasiado perfecto. De la sonrisa siempre lista, de la postura impecable, de la imagen irreprochable. Vivimos en una era de apariencias donde ser es menos importante que parecer. Esto, para Jung, era un problema serio porque cuando alguien se identifica demasiado con su propia persona, la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo, corre el riesgo de desconectarse completamente de su esencia. Aquellos que viven para la máscara no solo se pierden a sí mismos, sino que también comienzan a distorsionar a todos los que les rodean. En el libro El yo y el inconsciente, Jung afirma que la persona es lo que alguien no es, pero que él y otros creen que es. En otras palabras, es una construcción artificial moldeada por las expectativas sociales, familiares y profesionales. En sí misma, la persona no es un error, todos la usamos. Nos permite cumplir con roles sociales, ser médico, maestro, hermano o amigo. El problema comienza cuando alguien cree que solo es eso, cuando la máscara se adhiere a la cara
y todo lo que es espontáneo, vulnerable y auténtico, queda encerrado en el sótano de la psique. El portador de la persona es el maestro de la superficialidad funcional. Dicen lo que otros quieren escuchar, se comportan de la manera correcta. Evitan los conflictos a toda costa, pero detrás de esa fachada de control hay un alma en ruinas, porque cuanto más sostienen la imagen, más sofocan el yo. Esta represión, tarde o temprano, tiene su precio. Para quienes conviven con este tipo de persona, el impacto es profundo. Sientes que algo está mal, pero no sabes qué. Falta espontaneidad, verdad, profundidad en las interacciones. Todo parece ensayado. Y lo que es peor, el portador de la persona proyecta esa exigencia de perfección también sobre ti. Esperan que actúes, que te adaptes, que colabores con el teatro. Si expresas algo fuera del guión, una emoción intensa, una duda, un dolor, se retraen, se sienten incómodos y se cierran, porque todo lo que les recuerda lo que está reprimido dentro se vuelve insoportable. Jung advirtió que este tipo de identificación con la persona es una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino del autoconocimiento y la integración del inconsciente. Para él, el verdadero peligro comienza cuando el individuo queda hipnotizado por el papel que interpreta, creyendo que es lo que los demás ven. Y ahí es precisamente donde está el riesgo. Cuando alguien vive solo para ser aceptado, reconocido y alabado, se convierte en rehén de su propia fachada. Y todo lo genuino muere, ahogado tras la superficialidad. Vivir con alguien así puede hacerte dudar de tu propia espontaneidad. Empiezas a autocensurarte, a medir tus palabras, a ocultar partes de ti que no encajan en la narrativa ideal. Convivir con un portador de la persona no solo es artificial, es contagioso, pero hay algo aún más oscuro que eso. Porque cuando alguien reprime lo que siente, piensa y desea durante demasiado tiempo, no desaparece, se acumula, fermenta en el inconsciente hasta convertirse en sombra. Y entonces entramos en un territorio aún más peligroso, el de las emociones negadas que regresan con fuerza explosiva. En la próxima sección profundizaremos en la figura del propietario de la sombra reprimida, quien se niega a ver su propio lado oscuro hasta que explota. Hay un tipo de persona que vive controlada, pulida, contenida, siempre correcta, siempre moderada, siempre educada. Pero detrás de esta fachada equilibrada hay una fuerza a punto de liberarse, porque todo lo que consideran incorrecto, feo o inaceptable se empuja simplemente al sótano del alma. No se supera ni se transforma, solo se reprime. Esta es la esencia del propietario de la sombra reprimida, alguien que intenta ser luz todo el tiempo hasta que la oscuridad toma el control. Carl Jung dedicó una buena parte de su trabajo a entender la sombra. En Ion, afirma, la sombra es todo aquello que el individuo se niega a reconocer en sí mismo, y sin embargo, insiste en manifestar de alguna manera. No hablamos de algo externo, la sombra no es el mal del mundo, no es el otro, no es el enemigo. La sombra es interna, es el odio que no admites sentir, es la envidia que justificas, es la sexualidad que reprimes, es la ambición que disfrazas de humildad. Todo lo que rechazas en ti mismo no desaparece, se transforma en sombra. Y, como enseñó Jung, lo que no haces consciente dirige tu vida, y lo llamas destino. El dueño de la sombra reprimida no parece peligroso a simple vista. Al contrario, a menudo es alguien admirable, disciplinado, amable y servicial. Pero hay algo extraño, no tolera la debilidad en los demás, reacciona mal ante la espontaneidad y se siente incómodo con emociones intensas. Siempre parece estar tenso, pero nunca explota, hasta que lo hace, y cuando eso ocurre, es devastador. Esta persona vive en constante vigilancia emocional. No se permite sentir y por ello condena a quienes sí lo hacen. No se permite escuchar y por eso ataca a quienes lo hacen. Se vuelve moralista, exigente y controlador. Pero todo esto es solo un intento de mantener el inconsciente bajo control. Jung fue claro, cuanto más fuerte es la persona, más reprimida está la sombra. Y cuanto más reprimida está la sombra, más brutal será su manifestación. Puedes identificar este patrón en personas que tienen reacciones desproporcionadas,
que explotan por cosas pequeñas, que guardan rencor durante años y que sabotean relaciones de manera pasivo-agresiva. Son las famosas personas difíciles que nadie entiende. ¿Por qué son tan amargas, tan resentidas, tan críticas? La respuesta radica en la sombra, no integrada, no reconocida, no aceptada. Y aquí está el punto más importante. La sombra no está formada solo por cosas malas. Jung dejó claro que también contiene tu potencial negado, tu creatividad reprimida, tu fuerza oculta, pero cuando se ignora la sombra, todo esto se convierte en veneno. Y este veneno contamina la relación, el entorno, y especialmente a quienes están más cerca. Vivir con el dueño de la sombra reprimida es como vivir junto a un campo minado emocional. Nunca sabes dónde pisas hasta que te arrastran. Pero esta represión no surge de la nada. A menudo se alimenta de una ilusión de superioridad, de un ideal moral rígido que convierte la culpa en una herramienta de control. Aquí es donde aparece la figura del siguiente tipo: el controlador moral, alguien que no solo reprime sus propios deseos, sino que también te hace sentir culpable por vivir los tuyos. En la próxima parte, desvelaremos a este tipo que Jung consideraba uno de los mayores obstáculos para la libertad psíquica, el guardián de la virtud que en el fondo oculta sus propios demonios. No todos los verdugos llevan una espada. Algunos emplean cruces, reglas, dogmas y frases hechas. Son aquellos que afirman estar guiados por la ética, la rectitud y la moral. Pero, en realidad, se aprisionan a sí mismos y a los demás dentro de una jaula de culpa y vergüenza. Jung era muy consciente de este arquetipo. Para él, cuando la moralidad se usa como una fachada, se convierte en una de las formas más insidiosas de represión psíquica. Este es el caso del controlador moral, alguien que, en vez de integrar su sombra, la proyecta en el comportamiento ajeno y condena a los demás por lo que no acepta en sí mismo. Seguro que has conocido a alguien así, personas que señalan constantemente a los demás, pero nunca hacen una introspección, que se presentan como referentes de conducta, no porque realmente lo sean, sino porque necesitan desesperadamente mantener una imagen de superioridad moral. Según Jung, cuanta mayor es la represión, más intensa es la necesidad de proyectar la sombra. Y eso es exactamente lo que hace el controlador moral. Convierte a los demás en pecadores, desviados o inmorales, para evitar enfrentarse a sus propios deseos, impulsos y contradicciones. El problema es que, a diferencia de un manipulador emocional común, el controlador moral cree que está haciendo el bien. Realmente piensa que está corrigiendo, salvando o educando al otro. Esto hace que su influencia sea aún más tóxica, porque está revestida de autoridad, buenas intenciones y falsa espiritualidad. Las críticas vienen acompañadas de frases como «es por tu bien», «me lo agradecerás más tarde» o «alguien tiene que decirte la verdad», pero esa verdad no es neutral, está cargada de proyección. En el libro Ion, Jung analiza ampliamente la figura de Cristo y del anticristo como arquetipos de plenitud y disociación. El controlador moral cree que está encarnando la luz, pero ignora por completo su propia oscuridad. Proyecta el mal en los demás para mantener la ilusión de pureza en su interior. Esto lo hace ciego, peligroso e incapaz de comprender las complejidades del alma humana. Si vives cerca de alguien así, es posible que empieces a sentirte constantemente culpable, como si siempre estuvieras en falta. Incluso cuando simplemente estás viviendo, sientes que te observan, que te juzgan y que te menosprecian. Y lo más perverso es que, a menudo, interiorizas ese juicio. Comienzas a reprimir partes de ti mismo que son naturales, humanas, espontáneas, y te moldeas a un ideal que no es el tuyo. La moral del otro se convierte en tu prisión. Esta dinámica es común en familias, religiones y entornos rígidos, donde la obediencia se confunde con virtud. Jung vio este patrón como una amenaza real al proceso de individuación, porque donde hay un moralismo excesivo, hay ausencia de autoconocimiento. El moralista extremo no busca la verdad, busca el control. Cuando no puede controlar el mundo exterior, empieza a controlar el mundo interior de quienes le rodean. Pero el controlador moral no es el único guiado por fuerzas inconscientes.
Hay otro tipo que es aún más volátil, inestable e imprevisible, el complejo. Mientras el moralista reprime y proyecta, el individuo con complejo está completamente dominado por contenidos inconscientes y reacciona a partir de ellos como un títere emocional. En la próxima parte, nos adentraremos en este territorio explosivo, donde la conciencia pierde el control y los traumas toman el volante de la psique. Prepárate para encontrarte con el tipo de persona que hoy puede abrazarte y mañana destruirte sin saber ni por qué. Si lo que escuchas resuena contigo, encontrarás un verdadero valor en mi ebook, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte más profundamente. El enlace está en el comentario destacado. Imagina vivir con alguien que en un instante es dulce, afectuoso y generoso, y al siguiente explota en ira, se cierra en silencio o te acusa de algo que nunca se te pasó por la cabeza. Un cumplido se convierte en una demanda, una broma se vuelve agresión, un gesto de cariño se interpreta como una amenaza. No importa lo que hagas, parece que siempre caminas sobre terreno inestable. Así es la experiencia de quienes conviven con una persona dominada por complejos inconscientes. Para Jung, el complejo es un núcleo autónomo de emoción y memoria que reside en el inconsciente y puede tomar el control de la conciencia en cualquier momento. Son como personalidades fragmentadas dentro de nosotros, creadas por traumas, heridas psíquicas y experiencias no resueltas. En el libro Tipos psicológicos y también en Yo y el inconsciente, Jung explica cómo estos complejos pueden interferir directamente en el comportamiento de una persona, haciendo que reaccione no al presente, sino a ecos del pasado. Un simple comentario se conecta inconscientemente a un viejo abandono, rechazo o humillación, y quienes están cerca pagan las consecuencias. La persona con complejos no se da cuenta de que está guiada por estas fuerzas internas. Cuando reacciona con furia, tristeza profunda o resentimiento excesivo, cree que está siendo racional, pero no es así. Está reviviendo emociones no digeridas. Y el problema es que esto no ocurre de forma constante. Sucede en episodios. Hay explosiones emocionales alternadas con momentos de lucidez, afecto o arrepentimiento. Esto hace que el vínculo con alguien así sea aún más confuso y adictivo. Empiezas a pensar que no siempre son así. A veces son maravillosos. Y esa es exactamente la razón por la que te mantienes atrapado. Porque hay momentos de conexión genuina, de afecto verdadero. Pero esos momentos son seguidos por rupturas impredecibles, en las que te ves envuelto en una tormenta emocional que no comprendes. Y en un intento por restaurar la armonía, te moldeas, te adaptas, te recoges. Empiezas a evitar ciertos temas, a medir tus palabras y a caminar sobre cáscaras de huevo, todo para no despertar al monstruo que duerme dentro de la otra persona. Pero aquí está la cruda verdad. Ese monstruo no lo despiertas tú. Siempre está ahí, latente, hambriento, esperando cualquier detonante para emerger. Y cuando lo hace, devora todo a su alrededor. Para Jung, los complejos no reconocidos terminan colonizando la psique. Hablan por ti, sienten por ti y actúan por ti. En el caso de la persona con complejos, este control ocurre con frecuencia. Pueden estar dominados por complejos de inferioridad, martirio, abandono o persecución, cada uno con sus propias historias, emociones y exigencia. Cuanto más intentas mantener la paz, más alimentas la ilusión de que es posible controlar lo incontrolable. Estar cerca de alguien así es vivir en constante alerta. Nunca hay estabilidad emocional. El presente siempre está contaminado por fantasmas. Tarde o temprano, empiezas a absorber esos fantasmas. Empiezas a dudar de ti mismo, de tu memoria y de tus sentimientos. Sin darse cuenta, tú también estás siendo colonizado por el inconsciente de otro. Pero lo más peligroso está por venir. Porque mientras la persona con complejos oscila entre extremos emocionales, existe otro tipo de persona que no grita, ni explota, ni acusa, sino que consume tu energía hasta dejarte sin nada. En la siguiente y última sección, hablaremos del vampiro psíquico, aquel que se alimenta de tu tiempo, tu atención, tu empatía
y te deja agotado, drenado y vacío. Con ellos, cerraremos este ciclo, revelando lo que Jung consideraba la salida de esta jungla inconsciente. Algunas personas no quieren tu presencia, quieren tu energía. Harán todo lo posible para drenarla, no con violencia ni con agresiones explícitas, sino con demandas sutiles, victimismo crónico y dependencia emocional disfrazada de afecto. Este es el vampiro psíquico, la forma más silenciosa e insidiosa de drenaje emocional de la que Carl Jung alguna vez advirtió, aunque no lo llamara así, porque, en el lenguaje junguiano, es el símbolo de la relación simbiótica no resuelta, el vínculo patológico que obstaculiza el crecimiento psíquico y disuelve los límites del yo. Jung, en varios pasajes de El yo y el inconsciente y en Ion, nos muestra que una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino hacia la integridad, son las relaciones simbióticas. Aquí, dos personas no se reconocen como individuos separados, sino como extensiones psíquicas una de la otra. El vampiro psíquico vive exactamente en este tipo de relación. Necesita tu atención constante, tu apoyo diario y que estés disponible en todo momento. Pero detrás de esa necesidad hay un vacío que no es tuyo y que jamás podrás llenar. Comienzas ofreciendo apoyo, luego das tu tiempo. Después, toleras el abuso emocional en nombre de la comprensión, hasta que te das cuenta de que toda tu energía está siendo drenada y ya no sabes dónde termina el otro y dónde empiezas tú. El agotamiento es profundo, no solo físico, es existencial. Se siente como si tu alma fuera devorada, gota a gota, día tras día. Jung habló de personas que, incapaces de sostenerse psíquicamente, se aferran a otros como parásitos emocionales. Y por cruel que parezca, esta es la verdad. El vampiro psíquico no quiere crecer, quiere ser llevado, pero el peligro no está solo en el agotamiento, está en la disolución del yo. Empiezas a sentirte culpable por querer espacio, egoísta por desear silencio y frío por querer distancia, porque el vampiro psíquico es un maestro en invertir roles. De víctima, se convierten en acusadores, de necesitados, se vuelven manipuladores. Y antes de que te des cuenta, estás viviendo para evitar crisis, para mantener la paz, para sostener un vínculo que te está matando por dentro. Jung nos ofrece un camino para hacerlo inconsciente consciente, y esto se aplica tanto a los demás como a nosotros mismos. Porque tal vez, en algún momento de la vida, tú también has sido un vampiro psíquico, o una persona compleja, o un portador de la persona. Ninguno de nosotros es inmune. Todos tenemos una sombra, todos tenemos dolor. La diferencia radica en quién tiene el valor de mirar hacia adentro y quién elige proyectar ese peso en los demás. Este video fue un espejo, una inmersión en las dinámicas que nos unen, nos hieren y nos mantienen inconscientes. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para ver, para nombrar y para liberarte. Y esta es la primera y más poderosa forma de libertad. No se trata de culpar a los demás, sino de salir de la posición de rehén y recuperar la soberanía sobre tu propia psique. Ahora quiero que participes. Deja en los comentarios cuál de estos perfiles has enfrentado y cuál percibes honestamente dentro de ti. Tu comentario podría ser el comienzo de la conciencia, tú y quienes lo lean. Y antes de que te vayas, un aviso importante. El próximo vídeo también será esencial. Te llevará aún más profundo en este viaje de autoconocimiento. Así que sigue viendo. Necesitas ver, porque cuanto más luz arrojemos sobre lo inconsciente, menos nos controla, nos vemos allí.